a ser estimulado, que se va a producir a nivel en la base de la arteriola aferente. Hay unas células que se llaman el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que cuando se produce esta alteración existe la mayor producción de renina y angiotensina. La angiotensina 1 y la angiotensina 2. La angiotensina 2 que se va a producir a nivel hepático, a nivel del hígado, ¿no? Porque la renina se produce a nivel renal, se convierte en angiotensina 1, pero la angiotensina 2, que es la sustancia que tiene mayor poder vasoconstrictor, se va a producir a nivel hepático y después va a ir a desviar para producir la aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Y la otra, el otro mecanismo de regulación es mediante el riñón. El riñón lo que va a hacer es va a ahorrar agua de acuerdo a la osmolaridad que tenga a nivel de los tubos contorneados, fundamentalmente a nivel del asa de Henle. A nivel del asa de Henle, como les decía, se produce el clearance o intercambio de agua, o también se llama intercambio de agua libre, o clearance de agua libre. Entonces, se produce esto porque, de acuerdo a la osmolaridad que tenga, a mayor osmolaridad tiene el túbulo contorneado o el túbulo colector o el asa de Henle, va a haber mayor secreción de agua. O sea, se va a ofertar mayor cantidad de agua a la luz del túbulo contorneado. Pero si existe una hiposmolaridad, lógicamente la orina va a ser una orina diluida. ¿Está claro? Porque la orina se vuelve hipotónica, entonces lo que tiene que hacer es reabsorber agua hacia los tubos contorneados, fundamentalmente a nivel del asa de Henle, mediante el clearance o intercambio de agua libre. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? La siguiente, entonces. Vamos a ver ahora, faltan lo que es las funciones del sodio, del agua. Una de las primeras funciones forma la estructura de la célula. El agua está metido en todos lados, por eso que todas las células van a tener agua, entonces va a formar parte de la estructura de la célula. Es un medio para la difusión de iones. Todos los iones van a difundir a través del agua. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, todos los iones. Entonces es importante el agua, tener un equilibrio hídrico en el organismo. Transporta alimentos y sustancias de desechos, como por ejemplo en la orina. Lo que vamos a eliminar son metabolitos o ácidos fijos que no vamos a utilizar en el organismo. Eso es un medio de eliminación de sustancias de desechos. O puede transportar también. ¿Qué cosas transporta? Sirve como medio de transporte ¿para qué? Para las hormonas, para los pigmentos, etc. Interviene en la regulación de la temperatura corporal por regulación a nivel también hipotalámico, a nivel central. Cuando hay una deshidratación puede existir hasta fiebre, pero no hay infección. Se produce fiebre por esto, porque no regula la temperatura corporal por deshidratación, por pérdida de agua. Es el solvente universal de los fluidos corporales. El agua está en todos los fluidos corporales, tanto en el intra como en el extracelular. Es un vehículo de hormonas y enzimas, lo que le mencionaba hace un momento. Interviene en la regulación hemodinámica del organismo, lógicamente. Para que el organismo tenga un equilibrio hídrico tiene que tener sus requerimientos diarios necesarios. Por lo tanto, esto nos va a dar una regulación hemodinámica, o sea, va a haber un equilibrio entre líquidos a nivel del organismo. Lógicamente con la sangre también. La siguiente. El otro metabolito, el metabolito que vamos a estudiar es el sodio. El sodio es el catión más importante del fluido extracelular. Casi el 80% de la osmolaridad del fluido extracelular va a estar dado por el sodio. De tal manera que un equivalente de sodio es igual a 23 gramos, un miliequivalente es igual a 23 miligramos y una milimol es lo mismo, a 23 miligramos. ¿No? Cuando un catión es monovalente, su normalidad va a ser igual a su molaridad. Por eso es que tenemos un miliequivalente es igual a 23 miligramos y una milimol también es igual a 23 miligramos. La concentración del sodio en el organismo en la sangre es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Entonces es importante tener esta relación porque cuadros por arriba de 145 nos van a llevar a una hipernatremia, a un trastorno hidroelectrolítico, ¿no?
que puede ser una hipernatremia leve, moderada, severa, o por debajo de 135 también, por debajo de 135 nos puede llevar a una hiponatremia que puede ser leve hasta 130, moderada hasta 120 y por debajo de 120 una hiponatremia de tipo severa. Esto es importante conocer, sobre todo en los recién nacidos, cuando muchas veces nacen con trastornos hidroelectrolíticos o trastornos de los electrolitos. Importante, ¿por qué? Porque una deshidratación o una pérdida del sodio o una baja del sodio, una hiponatremia que puede ser moderada o severa, puede producir hemorragias cerebrales. ¿Por qué hemorragias cerebrales? Porque produce, como hay una baja del sodio, se vuelve hiperos o hiposmolar el torrente sanguíneo, entonces la célula es hiperosmolar y comienza a hincharse y puede romper el vaso sanguíneo. Entonces, por eso es la causa que las hiponatremias pueden llevar a sangrado, sobre todo en los niños muy pequeños como en los neonatos. ¿Cuáles son las fuentes de origen del sodio? Las fuentes de origen del sodio son todos aquellos, fundamentalmente el cloruro de sodio, la sal que se utiliza en la cocina, y también todos los aditivos alimenticios. Todos los aditivos alimenticios tienen sal y también fundamentalmente el cloruro de sodio, ¿no? La sal común. La vía de ingesta también es la vía oral en condiciones normales y la vía parenteral en condiciones patológicas. Cuando hay una deshidratación de tipo hiponatrémico hay que administrar sodio, entonces por lo tanto es una condición patológica. Luego tenemos la vía oral, que es en condiciones normales, la vía normal en la cual ingresa el sodio con los alimentos normalmente. Los requerimientos diarios van de 1.5 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal o de 3 a 6 miliequivalentes por cada 100 calorías. Se puede expresar también en términos de calorías, en términos nutricionales, o sea, cualquiera de los dos, ¿no? Pero lo más práctico que se utilice es de 1.5 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. Ahora, estos requerimientos diarios también van en función de la necesidad del organismo y de la edad de la persona. La absorción, ¿cómo se lleva a cabo la absorción del sodio? La absorción del sodio se lleva a cabo fundamentalmente a nivel del hilo terminal. A nivel del hilo terminal, por un sistema de transporte activo, gracias a esta enzima ATPasa sodio-potasio sensible, activado por el sodio y el potasio. O sea, a nivel de la membrana celular, a nivel de la pared de la membrana celular, se produce un sistema de activación. Es un sistema enzimático que estimula que se vaya contracorriente y se reabsorba el sodio, que tiene una mayor cantidad de osmolaridad en comparación con el agua. Entonces se activa este sistema y por eso se puede reabsorber sodio. O sea, se absorbe el sodio y se elimina potasio, o se absorbe potasio y se elimina sodio. ¿Por qué tenemos que tener esto? Porque se tiene que mantener la electronegatividad de la membrana, la electronegatividad o electropositividad a ambos lados de la membrana. Entonces, por eso es importante que debe haber un equilibrio entre el intercambio del sodio y del potasio, y esto va a ser favorecido por este sistema enzimático. La siguiente. ¿Cuál es la distribución del potasio? Normalmente una persona en el organismo de una persona adulta debe existir 58 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal, ¿no? Y eso lo pueden llevar en relación con una persona de 70 kilos como promedio. El sodio plasmático, ¿cómo se distribuye? Se distribuye el sodio plasmático 11.2%, el sodio linfático intersticial 29%, el sodio del tejido conectivo denso y cartílago 11.7%, el sodio óseo total, o sea, todo el óseo que hay en el organismo, 43.1%, el sodio intracelular, que es bajísimo, 2.4%, y el sodio transcelular, 2.6%. O sea, que el sodio que está en aquellos espacios que son virtuales, pero que en condiciones patológicas se convierten en condiciones reales. Entonces,
Si vemos, la mayor cantidad de sodio lo tenemos a nivel del sodio óseo total y a nivel del tejido linfático intersticial. Por eso es que el sodio es un catión eminentemente extracelular que va a ejercer casi el 80% de la osmolaridad plasmática o a nivel del fluido extracelular. La excreción del sodio se hace fundamentalmente a nivel del riñón, en un 95% se hace a nivel del riñón influenciado por la aldosterona, como ya hemos mencionado hace un momento, y el 5% restante se hace a través de la piel y del tracto gastrointestinal. ¿Cómo es que se lleva a cabo la regulación del metabolismo del sodio? La regulación del metabolismo del sodio se hace por acción hormonal. En primer lugar tenemos la acción hormonal, fundamentalmente la aldosterona que tiene un rol importante a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector con el intercambio de sodio y potasio de este nivel. Pero en realidad la acción que tiene la aldosterona es reabsorber sodio y excretar potasio. Esa es la función que tiene la aldosterona. Y mediante el riñón también tenemos la aldosterona, y la hormona antidiurética también tiene un rol importante, porque no solamente el sodio se reabsorbe como tal, sino va acompañado de agua. Por eso es que la antidiurética también tiene un rol en la regulación hormonal a nivel del túbulo contorneado. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? A nivel del túbulo contorneado distal. A nivel del túbulo contorneado distal es donde va a permitir la mayor reabsorción de agua. Y sobre todo en el riñón. Ahora, otro de los mecanismos que tiene el riñón para poder regular es mediante las prostaglandinas. Hay una prostaglandina A2 llamada medulina, ¿no? O también llamada factor natriurético, que hace que se elimina mayor cantidad de sodio y por lo tanto se elimina mayor cantidad de agua. Entonces, el riñón también regula el sodio mediante la prostaglandina A2 llamada medulina, que se encuentra a nivel del túbulo contorneado distal. La siguiente. ¿Cuáles son las funciones del sodio? El sodio mantiene la osmolaridad del fluido extracelular. De hecho, como les decía hace un momento, ¿no?, es el catión más importante del fluido extracelular y que va a dar la osmolaridad de este fluido. Interviene en la osmolaridad intracelular, sí, porque tiene una concentración de 2.4%, como hemos visto antes, del fluido extracelular. O sea, no es lo más importante, pero sí interviene en la osmolaridad del fluido extracelular. Interviene en el equilibrio ácido-base. Lógicamente, si viene el equilibrio ácido-base, ¿por qué? ¿Qué cosa va a formar? Cuando hablemos ya el miércoles de lo que es el pH, equilibrio ácido-base, vamos a ver cómo el bicarbonato de sodio, ¿no?, forma el par conjugado ácido carbónico bicarbonato de sodio, que es el par conjugado más importante que regula la acidez o la alcalinidad del organismo, o sea, que regula el pH, que regula el equilibrio ácido-base, va a estar manejado por el sodio. Entonces, vamos a tener el par conjugado ácido carbónico bicarbonato de sodio. Interviene en la irritabilidad neuromuscular, igual que el calcio, igual que el potasio, ¿no? Juega a través del nervio la salida o la entrada de potasio o de sodio. Mantiene la tensión arterial, de hecho, ¿no? Si mantiene la osmolaridad del fluido extracelular, lo más importante, va a mantener también la tensión arterial. Forma parte importante del tejido óseo. Es un metabolito, es un catión extracelular que va a formar parte importante del tejido óseo. Participa en la formación de este sistema enzimático, que es sodio-potasio ATPasa sensible, que es el que va a favorecer que se produzca la absorción del sodio a nivel intestinal por un mecanismo de transporte activo. La siguiente. Luego tenemos el cloro. El metabolismo del cloro, vemos que un equivalente de cloro es igual a su peso molecular, a 35.5 gramos. Y un miliequivalente va a ser igual a 35.5 miligramos. Igual es la molaridad. Una milimol es igual a 35.5 miligramos. Y eso está en relación, como le decía hace un momento, que cuando tenemos un catión o anión monovalente, su osmolaridad
normalidad va a ser igual a su molaridad. La concentración en sangre es de 96 a 105 mil equivalentes por litro. Las fuentes de origen son iguales a la del sodio, porque el cloro siempre va de la mano y acompañado del sodio. O sea, va a estar en el cloruro de sodio, va a estar en los aditivos alimenticios. Los requerimientos diarios también son similares a los del sodio, es de 1.5 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. Y la absorción también se realiza a nivel de niño, acompañando al sodio. El sodio lo jala tanto el cloro como lo jala también al agua. La distribución en una persona adulta es de 33 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. Este es el promedio que debe mantener la persona para tener un equilibrio electrolítico, igual que en el sodio, que tiene 58 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. Su distribución es de la siguiente manera: el cloro plasmático 13.6%, el cloro linfático intersticial, mire la cantidad que tiene, 37.3%, es la mayor cantidad que tiene el sistema linfático intersticial. El tejido conectivo de denso y cartílago, o sea, estamos hablando acá de todo lo que es cartílago, articulaciones, 17%, el cloro óseo 15.2%, el cloro intracelular 12.4% y el cloro transcelular 4.5%. Dentro de este cloro transcelular está lo que es el ácido clorhídrico, es el que se va a formar parte del cubo gástrico. La siguiente. La excreción del cloro sigue casi lo mismo que el sodio, ¿no? Porque van de la mano, ¿eh? El 95% lo hace a través de la orina y un 5% de las heces y el sudor. Y la regulación del sodio sigue el mismo camino, perdón, la regulación del cloro sigue el mismo camino que la regulación del sodio. Así que no lo vamos a repetir. Esto es importante. ¿Cuáles son las funciones del sodio? El sodio tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base. ¿Por qué tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base? ¿Alguien tiene un poco por ahí? El efecto que tiene, bueno, si nosotros tenemos acá el vaso sanguíneo, y el efecto que tiene el cloro sobre el equilibrio ácido-base es porque existe un mecanismo o un intercambio de cloro que se produce entre el plasma y el glóbulo rojo. Tenemos acá el glóbulo rojo, ¿cierto? Y acá está el plasma. Entonces, ¿pero quién gobierna este manejo de cloro? El que gobierna el manejo de cloro, o quién gobierna este efecto que tiene el equilibrio, el cloro sobre el equilibrio ácido-base, es la presión parcial de CO2. Entonces, cuando nosotros tenemos aumento de la presión parcial de CO2, ¿qué cosa aumenta? La acidez o la alcalinidad. La acidez del PCO2 va a llevar a la formación de ácido carbónico, etc. Pero de por sí es una sustancia así. Entonces, si tenemos mayor acidez, tenemos mayor hidrogeniones acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué hace el glóbulo rojo? El glóbulo rojo lo que hace es lo siguiente. ¿Qué hace? Lo que va a hacer es, va a arrastrar esto de acá, estos hidrogeniones, y acá va a descomponer el bicarbonato, H2CO3, el ácido carbónico en, ¿qué cosa? En bicarbonato más hidrogenión. ¿Está claro? Y esto lo puede convertir después en ¿qué? En CO2 más agua. Entonces, para eso sirve el hidrógeno. Entonces, ingresa el hidrogenión, pero necesitamos que salga otro electrolito. Entonces, el cloro que está acá en exceso dentro del glóbulo rojo va a salir acá para tamponar lo que está llegando, para formar o para tamponar los hidrogeniones o la cantidad de acidez que hay fuera del organismo. O en todo caso, también esto va ayudado por el bicarbonato. O sea, no solamente sale cloro, sale bicarbonato, porque el bicarbonato lo que va a hacer es tamponar esto.
Entonces, a esto se llama desplazamiento, intercambio o desplazamiento de cloruros que se produce entre el plasma y el glóbulo rojo. Entonces, por eso es que el cloro interviene en el equilibrio ácido-base. ¿Está claro? Bien. Es esencial en el equilibrio acuoso y en la regulación de la presión osmótica, sí, porque va acompañado a la sodio. El sodio es la que da la presión osmótica en el equilibrio celular. Forma el ácido clorhídrico del jugo gástrico, ¿no es cierto? Existe un intercambio entre las células parietales, ¿no es cierto? Y los iones que están, los hidrogeniones y el CO2 que está en la luz del estómago, y lo que se va a secretar es hidrogenión para que el cloro que ingrese con la alimentación forma el ácido clorhídrico que va a formar parte del jugo gástrico. ¿Está claro? La siguiente. Y el otro catión que vamos a ver es el potasio, ¿no? El potasio también es un catión, pues es el catión más importante en el fluido intracelular, a la diferencia del sodio que es dentro del extracelular. Entonces, un equivalente de potasio es igual a su peso molecular, que es 39 gramos, un miliequivalente es 39 miligramos, y una milimol también es 39 miligramos, por lo que lo dije anteriormente. Las fuentes de origen del potasio están fundamentalmente dadas a nivel de las frutas. La papaya, el plátano, las verduras como la zanahoria, los vegetales verdes, son fuentes ricas en potasio. La naranja también. ¿Ya? Esas son las fuentes más importantes de potasio. Y los requerimientos diarios van de 2 a 3 miliequivalentes por 100 calorías cuando la referimos a una valoración nutricional, o de 1 a 1.5 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. La absorción también se lleva a nivel del ilion gracias a la bomba de sodio y potasio por el sistema ATPasa sodio-potasio sensible. La distribución del potasio en una persona adulta es de 50 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. El sodio era de 58, el cloro de 33 y es de 50 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. Su distribución es de la siguiente manera. Fíjense la cantidad. El potasio plasmático 0.4%, a diferencia del sodio que tenía casi 90%. El potasio linfático intersticial 1%. El tejido conectivo denso y cartílago 0.4%. Tejido óseo 7.6%. Y el potasio intracelular 89.6%, casi 90% del potasio es intracelular, y el potasio transcelular es solamente 1%. Entonces, esta cantidad de potasio intracelular nos permite hacer un intercambio entre el potasio intracelular y el plasma en determinados momentos, como vamos a ver más adelante. La siguiente. La excreción del potasio se hace, el 95% se hace a través del orina, igual que la del sodio, y el 5% por las heces y el sudor. La regulación también se hace por acción hormonal mediante los esteroides adrenales. Los esteroides adrenales, y sobre todo aquí interviene mucho el calcio favorece la eliminación de potasio en orina. Entonces, y esto es estimulado por los esteroides adrenales. Luego tenemos la aldosterona, que hemos hablado, que tiene su acción a nivel del túbulo contorneo distal y colector, que es la reabsorción del sodio y la excreción de potasio. Y luego tenemos la acción renal. Mediante el riñón, estos dos factores, el factor glomerular y el factor tubular. No es porque hay una sustancia que regule a este nivel, no, este es un juego de presión. Tenemos acá el glomérulo renal, acá viene la arteriola eferente y sale la arteriola eferente. Entonces hay un filtrado acá a este nivel, y lo que pasa es cómo se regula. Pues dice, por factor glomerular. Entonces el factor glomerular hace que se produzca una presión glomerular que hace de que se produzca la filtración del potasio. Entonces el potasio pasa en condiciones adecuadas, pero llega un momento en que la osmolaridad por este pasaje de potasio ya se hace
demasiada. Entonces existe una presión tubular que interviene presionando, digamos acá, en forma grosera, así hablando, para que esta presión disminuya la presión glomerular. O sea, la presión tubular hace que disminuya la presión glomerular de tal manera que disminuya la filtración de potasio. Entonces, a eso se refiere con el factor glomerular y el factor tubular. Simplemente es un juego de presiones entre ambas de acuerdo a la osmolaridad que se presente dentro del túbulo contorneado. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones del potasio? Participa en la actividad metabólica celular, en la bomba de sodio y potasio. Es fundamental eso para que se pueda absorber tanto el sodio como el potasio a nivel intestinal. Forma estructura de enzimas y cofactores. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué enzimas participan? La ATPasa, sodio, potasio sensible, es una enzima. Es un sistema enzimático que necesita potasio. ¿No? Y cofactores. ¿Qué tipo de cofactores? Como la vitamina B6. Es un cofactor que para activarse necesita potasio. El magnesio también, cuando participa como cofactor, también necesita potasio. Participa en la actividad metabólica con el nitrógeno. De tal manera que 1 gramo de nitrógeno se sintetizan, con 1 gramo de nitrógeno se sintetizan 3 miliequivalentes de potasio. Por eso es que le expresaba también en condiciones nutricionales cómo es que son los requerimientos de potasio. De 2 a 3 miliequivalentes por cada 100 calorías. De tal manera que 1 gramo de nitrógeno se sintetizan 3 miliequivalentes de potasio. Participa en la síntesis del glucógeno. 1 gramo de hidrato de carbono se sintetiza con 0.3 miliequivalentes de potasio. Además de que sirve como cofactor en toda la que es la degradación del glucógeno. El sistema de glucógeno, para que se active el sistema fosforilasa que inicia la degradación del glucógeno, necesita de todas maneras la presencia de potasio. Por eso es que no solamente participa en la síntesis, sino también en la degradación de glucógeno. Participa en la irritabilidad neuromuscular, lógicamente en la contracción por los cambios que se producen a nivel de membrana, por la entrada o salida de potasio o la entrada o salida de calcio con el potasio, para que se produzca digamos, un equilibrio electroquímico a ambos lados de la membrana. Entonces eso se produce a nivel neuromuscular. Entonces participa también en la irritabilidad neuromuscular. Y aquí se utiliza este equilibrio de sodio, potasio, de calcio, se utiliza una fórmula que se llama la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst que participa, NRST, la ecuación de Nernst que participa o lo que facilita y nos dice cuánto es el equilibrio en la irritabilidad neuromuscular. Participa en la presión osmótica intracelular. Claro, el 90% casi de la osmolaridad nos está dando el potasio a nivel intracelular, ¿no? Lógicamente esto va a dar la osmolaridad intracelular. Y participa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Esto también es importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros, acá tenemos la célula, ¿no es cierto? En los estados de acidosis, ¿qué cosa ocurre? Normalmente existe un equilibrio entre los iones hidrogeniones y el potasio, que es intracelular. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un estado de acidosis? Que cuando hay un estado de acidosis, ¿qué cosa aumenta? Los hidrogeniones a nivel plasmático. Aumentan los hidrogeniones a nivel plasmático, sumamos a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el potasio? ¿O qué es lo que hace el organismo? El organismo lo que hace es, todos los potasios que están acá comienzan a salir hacia afuera, hacia el plasma. Y todos los hidrogeniones comienzan a ingresar acá. O sea, sale un catión positivo e ingresa un hidrogenión que también es positivo. O sea, para mantener el equilibrio electrolítico a ambos lados de la membrana. Por eso es que en todo estado de acidosis siempre van a encontrar hipercalemia, aumento del potasio. ¿Por qué? Porque entra el hidrogenión pero sale el potasio intracelular. Entonces eso hay que tener presente. ¿Sí? En todos los estados de acidosis vamos a tener hipercalemia y en todos los estados de alcalosis vamos a tener hipocalemia. ¿Está claro? Y eso es importante porque en el momento de reposición no nos vamos a pasar de potasio y reproducimos un estado hipercalémico que puede ser suficiente.
¿Hay más? Ya no. ¿Alguna pregunta? Mañana dice el doctor Enrique.